contaré que ayer sentí un pequeño terremoto, de estos pequeños movimientos sísmicos, como cuando sientes el metro, ¿no?, que pasa por debajo de tus pies. Y yo noté que me movía en la cama, que ya la gente no ni se preocupa. Bueno, mientras espero que me pongan el desayuno, ya tengo la moto preparada. No hubiera esperado tanto, pero bueno, ya que estaba el desayuno incluido, yo hubiera salido ya hace un rato. Os voy a explicar mientras qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy que estamos aquí, vamos a coger todo pegaditos a la costa. Nos vamos a parar en Izmir, la antigua Esmirna. Aquí los turcos le llaman Izmir. Aquí está lo de Éfeso, la avenida de Éfeso, y vamos a dormir en Eydin. Son 420 kilómetros aproximadamente. Después de esperar un buen rato por el desayuno, que estaba muy bueno por cierto, me despido de la gente del hotel y reanudo el viaje dirección Esmirna. La habitación, nada, el hotelillo era visto los precios que hay por aquí, eran todos bastante más caros, ¿eh? La habitación era otro mundo, pero tenía el baño, estaba bien, y dos cabitas estrechas, no tenía televisión, tenía una terracita fuera, o sea que, bueno, para salir del apuro, llegar, hacer lo que tengo que hacer y cenar y listo. Estoy en Esmirna, ¿vale? Y voy a parar aquí porque quiero hacer dos cosas. Una, como ya os dije, me voy a cortar el pelo. Quiero cortar el pelo. Y dos, quiero buscar una oficina de correos que me parece que por aquí, que lo he mirado en Google Maps, y comprar la pegatina de la autopista. Fijaros la amabilidad de la peluquería turca, ¿no? Así aprendemos un poco. Bueno, listo, ya me he cortado el pelo. Lo de la cultura, la estética masculina de los turcos es la leche, ¿eh? Cómo se fijan en todo, con qué delicadeza, con qué cariño lo hacen, es impresionante. Bueno, no sé, esto es un comentario que se puede interpretar, pero bueno. Así que nada, vamos a salir de Esmirna y me voy para Éfeso, ¿vale? Qué bonita la entrada esta. Te viene un coche, una moto de policía. Espero que no sea por mí. A ver. Polis, de manga corta el tío, los tíos. Ole tus huevos. Hello. Do you speak English? No English. En Turquía el Google Translate me salvará de muchos problemas. No tengo el sistema de pago HGS. ¿Dónde puedo adquirirlo para pagar la autopista? Cuando estaba hablando a través del traductor, el policía se va y para un autobús. Veréis lo que pasa a continuación. Hostia, yo no sé, ¿le está dando agua? ¿Eh? ¿For me? Water? Thank you. No sé muy bien lo que pasó ahí, pero el policía muy amablemente me ofreció un par de botellas de agua. A continuación, retomamos nuestra conversación digital para seguir entendiéndonos. Okay. No problem. No problem. No problem. Go. Plaka. Okay. Okay. Hızlı geçiş. Thank you. Instagram. In Spanish. Thank you very much. Thank you. Después de este momento de descanso, charla y refrigerio con esta amable policía, entramos en Solkuk,
que es la ciudad en la que está Éfeso. Encontrar un cartel grande, ¿no? Que ponga, yo qué sé, Éfeso, Ágora, yo qué sé, más. De la época de la ocupación griega, que yo creo que son los que además dejaron huella, creo, ¿eh? Sin desmerecer a los turcos, para nada, por supuesto. Yo respeto mucho todas las culturas, pero que me da la impresión de que en esta zona los griegos dejaron mucha huella. Tranquilos, hombre, ya voy. Oye, que soy novato aquí, macho. Tener un poco de empatía conmigo. ¿Ves? Patrimonio de la Humanidad desde el año 2015. Casa de la Virgen María. Bueno, aquí estamos, en el cruce por aquí vamos a ir más adelante a ver las ruinas. Aquí he parado porque esta es una... Tened en cuenta que Éfeso es una de las ciudades más importantes de aproximadamente el año 190 a.C., de la época romana, y esta ciudad llegó a tener 250.000 habitantes, era la segunda ciudad con mayor población, ¿no? Aquí hay la biblioteca esta famosa de Lo Celso, está el templo de Artemisa, es impresionante la cantidad de historia, ¿no? Y fijaros aquí, Casa de la Virgen María, ¿no? Para que quede claro en la época de los romanos. Es parte de la muralla otra vez, más muralla. Lo tienen todo claro, cerrado con una verja. En el año 190 a.C., 250.000 habitantes. Eso era la leche, ¿sí? Éfesos. Siento comunicaros que cuando entré en la parte principal de Éfeso, donde está el Palacio de Artemisa o donde está la biblioteca de Lo Celso, pues tuve un problema con la cámara y no pude grabar nada, así que os colocaré aquí unas cuantas fotos y seguimos. No hay otra solución, son cosas del directo, ¿qué le vamos a hacer? Con tiempo apurado para todos lados. Pues veo lo que puedo, ¿no? Y os enseño lo que puedo. Vámonos. Qué raro que no cobren por un parking. Bueno, son las 6. 59 kilómetros. A las 7 menos cuarto puede ser que estemos en el hotel. Bueno, son las, 7:22. Estamos a 900 metros del alojamiento. Una buena palicita hoy, ¿eh? No tengo que salir tan tarde. Os dejo aquí el nombre del hotel porque el dueño me comentó que tienen un hotel también en Capadocia. La gente que vaya en moto rumbo para Capadocia, pase por aquí, que no dude en decírselo y si tiene hueco reservarlo o llamarlo y hacerlo con antelación, porque Capadocia es un sitio muy muy solicitado desde el punto de vista de los alojamientos, ¿eh? Buenos días, son las 7:30 hora turca y aquí, bueno, aquí amanece a las 5:30, 6 menos 4 ya está amaneciendo. Entonces, bueno, esto ya hemos desayunado y nos vamos. Hoy vamos a hacer unos 430 kilómetros desde Aydin hasta Elgin, y lo más característico que vamos a tener es Cumbacale, ¿no? Que ya veréis que tiene unas construcciones geológicas después de miles o millones de años, que es impresionante, ¿no? Ya os lo iré contando. Contaré que ayer sentí un pequeño terremoto, bueno, pequeñito. Aquí dice que están muy acostumbrados, me dice la chica de recepción, de estos pequeños movimientos sísmicos, pero para mí era súper apreciable, ¿no? Era más o menos como cuando sientes el metro, ¿no? Que pasa por debajo de tus pies, ¿no? Pues yo estaba en la cámara a las 2:15 aproximadamente
y yo noté que me movía en la cama, exactamente como si el metro estuviera pasando por debajo mío, ¿no? Aquí ya nada, aquí ya la gente no ni se preocupa, ya forma parte de su rutina. Bueno, nada, una anécdota. Venga, voy a poner las cosas, terminar las cosas en la moto y comenzamos la etapa número 6. Vámonos para Pamukkale. Qué tráfico hay de narices, máquina. Y claro, amanece tan pronto que a la hora que sales, aunque salgas temprano, ya hay mogollón de tráfico. Claro, aquí la gente empieza a currar antes. Fijaros qué cantidad de tráfico hay hoy. Venga, oye, pues lo que os decía, 2:15 de la mañana y qué sensación más rara, ¿eh? Bueno, desperté y todo, desperté como si yo me estaba así moviendo en la cama y yo no noté nada en el hotel, nada, paró a los 15 segundos y a seguir durmiendo, ¿qué vas a hacer? Y hablando con la chica de recepción en el desayuno, me miró, medio sonrió y me dice que bueno, que sí, que no hablaba muy bien inglés, pero bueno, lo poco que le pude entender, que sí, pero que ellos ya están muy acostumbrados a eso, a pequeñitos movimientos. Que aquí hubo un terremoto muy grande, sí, eso es verdad, que eso también lo dijo ella, pero que nada, los pequeños terremotillos que es cosa del día a día. Así que me tengo que acostumbrar que puede ser que haya otro estos días. Hello. 6 Altius. En este audio voy a tratar de explicaros cuál es el procedimiento para repostar en Turquía, porque en el vídeo que hice, que es el que estáis viendo, no me entiendo yo. El señor que se acerca a atenderos os pregunta por la cantidad de litros que necesitáis, mira vuestra matrícula y esa información, matrícula y litros, lo introduce en un aparato que tiene al lado del surtidor y os da un papel. Con ese papel os vais para adentro, se lo vais a otro señor, ese señor os vuelve a preguntar los mismos datos, la matrícula y los litros, los vuelve a introducir en su máquina, os cobra y os vuelve a imprimir otro papel. Con los dos papeles tenéis que buscar al mismo señor, el primero que vuelve a comprobar la matrícula y os reposta la cantidad. Bueno, lo que os dice, todo el mundo te da un tema, señor, es impresionante. Hablan contigo con una amabilidad, te ofrecen té. Muy bueno, la verdad, conocer gente de este tipo. Pegó la pegatina allí, ¡ole! ¡Qué gente! Esto es lo más parecido a una aldea gallega que he visto, Turquía. Para la policía, tío. Spain. Where do you come from? Where are you going? Now, go to Pamukkale now and to sleep in Ilgin. No problem. Here, traffic control. No problem. Ah. No
No. Can you go? Go? Okay. Thank you very much. Bye. Hello. What? 45 euro. Okay. This is the parking, only parking, no? 45 is only parking. The entry to the Areapolis, Yes, entry is extra payment inside after parking. what, how much money? 30 30? euro. Yes. Aquí veis la entrada, 30 pavos. Hierápolis fue fundada en el siglo II a.C., ciudad greco-romana muy reconocida por sus aguas termales y por su impresionante necrópolis. Su nombre significa ciudad sagrada. Esta antigua ciudad está situada al lado de Pamukkale, una de las maravillas naturales del planeta por sus travertinos que veremos a continuación. Durante su existencia fue asolada por diversos terremotos por la zona sísmica en la que está asentada, pero siempre fue reconstruida. Finalmente fue abandonada a finales de la Edad Media. Fíjate, estos son residuos de algo, de una canalización como de agua. Fijaros la canalización que hay aquí. Para canalizar el agua. Pues fijaros la disposición, ¿no? Todo lo que es zona histórica, cultura y todo eso aquí. Y en medio hay una explanada, ¿eh? Aquí veis a los arqueólogos currando. Las excavaciones comenzaron a finales del siglo XIX y continuaron a lo largo del XX. En 1988 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad junto a Pamukkale. Bueno, nos vamos de Hierápolis, que no Areapolis, porque llevo todo el rato yo creo que diciéndolo mal, y es Hierápolis, no es Areapolis. Y ahora vamos a ver el rollo este de voy a decir porque lo tengo apuntado, que no lo quiero decir mal. No lo quiero decir mal. Los travertinos, ¿no? Los travertinos de Pamukkale, popularmente conocidos como castillos de algodón turco. Estas montañas blancas que estáis viendo en los laterales son de los lugares más visitados de Turquía. Al ser esta una zona de mucha actividad magmática, brotan de su suelo gran cantidad de aguas termales. Esto, junto a varios minerales, calizas, bicarbonatos y calcio, provocan ese color blanco. Durante mucho tiempo fueron bastante maltratados y se perdieron muchos de ellos. Fue en 1988 cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, cuando se empezó a cuidar ya adecuadamente. ¿Nada para comer? A ver, ¿qué tal está? Todo en turco, pero bueno, yo los elijo por la pinta de fuera y después puede ser un desastre, pero bueno. Upspas, arriba. Es así de... Es ok. Os enseño esto. Una puñetera idea. Good. Quería comer algo que tuviera carne, carne de vaca, si puede ser. Yes. This one. Yes. Bueno, buenos días amigos, hoy estamos saliendo, son ahora mismo las 5:30 en España, las 6:30 aquí en Turquía, en Ilgin. Este es el hotel donde hemos alojado, 25 pavos. Y bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a Capadocia, ¿vale? A lo que es Göreme, ¿no? Entonces, aquí estamos en Ilgin
Nos vamos a ir a ver el lago Salado, este que dicen que es el más grande, el segundo lago más grande de Turquía, que bueno, es un espectáculo por la sal, ¿no? Después nos vamos a Derinkuyu, que es la ciudad subterránea, vamos a intentar visitarla y nos iremos a dormir a Capadocia, ¿no?